Buenos días a todas y a todos las personas que habéis venido a acompañarnos en esta presentación del informe de Migradas, percepciones de la violencia de género por las mujeres migrantes. Para iniciaros en esta mañana, que nos queda por compartir, comentaros que este proyecto, que ha sido financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo desarrollamos, tiene como un resultado principal, que es el informe que os vamos a compartir y que tenemos el placer de compartirlo en este espacio que nos han cedido desde el Ministerio de Igualdad, por lo cual muchas gracias, Aina. Y sin más, yo creo que antes de explicaros la dinámica de la mañana, voy a dar paso a dos mujeres aliadas en el trabajo por los derechos de las mujeres. Una de ellas es Aina Calvo Sastre, la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Aina, cuando quieras. Pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por elegirnos, quiero decir, por permitirnos compartir en esta que es vuestra casa, en la sede del Ministerio, querida presidenta de honor, honorífica y amiga, Paca Sauquillo, pues por decidir presentar este informe aquí, porque nos permite, primero, conocerlo de primera mano, que en cualquier caso lo hubiésemos leído y visto, pero también, de alguna forma llena de contenido, esta sala con una mirada importante y necesaria, ¿no? Con este informe sobre mujeres migradas. Permitidme, primero, si os parece, que nos tuteemos. Permitidme que en primer lugar, alce la voz, algo que en este mundo no es tan común y que a la vuelta de la esquina de este planeta no se puede hacer si eres mujer. Véase en un lugar como Afganistán, que tome la voz para solidarizarme, solidarizarnos y recordarnos que mientras estamos aquí, tenemos una situación complicada en Valencia, tenemos un número de víctimas insoportable, tenemos una tarea ímproba de reconstrucción, tenemos que repensarnos en muchos sentidos y quiero que antes de iniciar esta presentación, pues bueno, de alguna forma, esa voz pública que tenemos la suerte de poder ejercer las mujeres en este país sirva para mantener aquí, de alguna forma, eso que tenemos todos y todas en nuestra mente y en ese corazón encogido por esas previsiones de la EMET que nos han dejado también situaciones inquietantes en otro territorio, como es el caso de Málaga. Precisamente una dana, la de Valencia, que evidencia, y a ello me voy a remitir también después, la necesidad de actuaciones específicas para con las mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres en el sistema de protección, las mujeres en un proceso de denuncia y las mujeres migradas, precisamente, donde estamos trabajando en la medida de todas nuestras posibilidades a través de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, específicamente con la unidad de violencia de género desplegada en Valencia a través de la delegación del Gobierno de España, para coordinar actuaciones y para ver de qué manera extraordinaria podemos hacer frente a esa situación. Yéndonos al informe, queremos primero felicitaros por la iniciativa, felicitar también al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por su financiación, por el apoyo a esta iniciativa y recordarnos entre todos. Yo sé que en este escenario y con esta audiencia seguramente lo tenemos todas clarísimo y no haría falta, pero creo que también hay que tomar la voz para no dejar de insistir en que la violencia de género y las violencias sexuales contra las mujeres es una violencia estructural, por tanto tiene un marcado carácter también interseccional. Son una violencia que se ha llevado por delante en nuestro país. Estamos hablando de cifras insoportables. En este caso estamos en 40 personas, de las cuales solo en 2024 20 son extranjeras. En este ministerio y en esta Secretaría de Estado, que tengo el honor de ostentar esa responsabilidad, pues nos ocupamos de tratar de, desde luego, conocer, identificar, analizar, diagnosticar, explorar, para poder diseñar, mejorar, revisar continuamente una política pública que persigue
como finalidad única la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en ese camino, que por desgracia vemos que sigue siendo largo e intenso, tratamos de proteger y sobre todo acompañar en los procesos de reconstrucción personal, de rehabilitación personal en todos los sentidos, en el económico, en el social, en el emocional, en el psicológico, en el sentido de la salud desde una perspectiva integral, y también acompañarlas para que, si así lo deciden, cuando se sientan fuertes, sean conscientes de que son libres y tengan la seguridad suficiente, denuncien ante los juzgados o ante una comisaría. Sabéis bien que tenemos diversos servicios. Yo no os quiero hacer un desglose exhaustivo, pero sí os quiero pedir ayuda a todas las personas que estáis aquí para insistir en que esos servicios están también al servicio, valga la redundancia, de las mujeres migrantes, de las mujeres migradas, que el servicio del 016 es 24 horas todos los días, que es un canal seguro y que además tiene distintas vías de comunicación, que no solo es el teléfono, que también hay WhatsApp, que pueden escribir, en fin, y que ahí también hemos habilitado, para que lo sepáis, un refuerzo en la atención psicológica para las víctimas de violencia de género en territorio DANA Valencia. El servicio Atempro, que sabéis que también eso, en colaboración con los municipios de este país, lo que hace es reforzar la protección a través de la telefonía móvil y la telelocalización de víctimas. Ahí tenemos 17.000 mujeres en este momento, de las cuales el 23,7% son mujeres extranjeras. Tenemos un servicio Cometa, que seguro que si os digo que son las pulseras, lo tenemos más claro, más identificado, que por supuesto son pulseras de identificación o de alerta cuando hay órdenes de alejamiento, y que por supuesto es un juez o una jueza quien determina que ese dispositivo se active, pero que se coordina dentro de este ministerio, y que ha habido un esfuerzo, está habiendo un esfuerzo importante de actualización, porque una DANA también se lleva por delante ese sistema de seguridad, y estamos trabajando para que eso esté en estos momentos bajo control, y creemos que lo tenemos en una situación controlada. Y luego quería hacer referencia a una cuestión que quizás, porque la violencia nos interpela a todas, por supuesto, y se lleva casi todo por delante cuando tratamos de hacer el análisis, que este ministerio también tiene una responsabilidad muy importante en la lucha contra el racismo y la xenofobia, que eso, cuando abordamos la interseccionalidad, sabemos que en el caso de las mujeres migradas, además, revictimiza, aparte de que la Administración revictimicemos involuntariamente cuando las hacemos repetir una vez y otra el relato de la agresión sufrida, y donde no hemos sido capaces, es uno de los retos, de poder articular ventanillas más únicas que permitan una única vez ese relato, pero de momento tenemos mucho por avanzar. Además de eso, sabemos bien también de la revictimización o de la doble discriminación, donde además de la violencia, cuando una mujer intenta dirigirse a los recursos, también puede estar sufriendo racismo o xenofobia. Y ahí tenemos un número de teléfono, que es el 021, que también se ocupa de esto, que se ocupa también de identificar posibles delitos de odio, posibles indicios de discriminación, y estamos tratando de avanzar lo más que podemos. No somos los más rápidos, las más rápidas, pero estamos tratando de que la autoridad independiente en ese sentido pueda ser una realidad en este país, cumpliendo con la ley y el mandato de la ley contra el racismo que tenemos ya vigente, ¿no? Así que con vuestra organización compartimos muchas cuestiones, compartimos la tarea de la sensibilización, compartimos el compromiso con la educación y la coeducación, imprescindible en materia de prevención en la violencia, compartimos la necesidad de programas de inserción sociolaboral eficaces, porque son imprescindibles para poder ofrecer una alternativa que conduzca hacia un camino de dignidad y de vida decente para las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su situación y de su país de origen. Sabemos que la violencia además afecta en origen, en tránsito y en destino. Y veréis, os comentaba, compartimos eso, compartimos la inserción y, por supuesto, compartimos la necesidad de trabajar con los hombres y de reforzar referentes en masculinidades
igualitarias y en corresponsabilidad en multitud de tareas, específicamente en los cuidados, donde ahí somos las mujeres quienes seguimos soportando sobre nuestras espaldas ese mandato del cuidado, y son las mujeres migradas muchas veces quienes protagonizan, muchas veces en unas situaciones de irregularidad, más allá de los esfuerzos que este Gobierno está haciendo para tratar de apuntalar y proteger el trabajo doméstico, pero quienes están soportando las tareas de cuidados de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Compartimos todo esto, estamos en tareas legislativas sobre la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, hemos desplegado el decreto de la LOKILS, tenemos el marco de las subvenciones, en fin, todo eso, y estamos en un momento importante políticamente para lo que es esta materia que nos ocupa hoy, ¿no? Que es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto está en sede parlamentaria en este momento y están los distintos grupos parlamentarios, aquellos que quieren debatirlo, tratando todos y todas de pergeñar un acuerdo amplio. Sabemos que veníamos de una unanimidad conseguida en el año 2017 que hoy pues, tiene visos de no ser tal, pero sí que podemos conseguir, creemos, un consenso amplio, ¿no? Pero por finalizar, sí que quiero deciros que me ha llamado poderosamente la atención, y voy a confesaros del resumen ejecutivo que me han hecho de vuestro informe, porque no me lo he podido leer entero, 3 datos que sinceramente me han golpeado, ¿no? Me parece muy elocuente que el 38% de esas 496 mujeres haya manifestado que siente que tiene un deber sexual para con su pareja. Me parece muy elocuente y muy intenso el ver cómo 41% de esas mujeres piensa que si sufre una agresión sexual por parte de su pareja es porque su pareja quizás tenga un problema o esté enferma o tenga un problema de salud mental, y que un 33% de esas 496 mujeres piensa que cuando se produce un episodio de violencia quizás pueda ser porque su pareja, su marido, haya tenido un problema en la infancia, pero que en ningún caso se asocie con un cuadro de violencia, ¿no? Ahí la llamada a la educación es inconmensurable, la tarea que tenemos por delante es eso, muy grande, y necesitamos de vuestra tarea y de vuestro trabajo. Lo sabemos, o lo reconocemos, y también somos conscientes de que seguimos avanzando, pero tenemos que ocupar cada vez mayor espacio desde la política pública y desde los servicios públicos, porque al final, y somos muy conscientes en este ministerio, acabamos descansando en organizaciones no gubernamentales como la vuestra, políticas que debiéramos ir apuntalando más y mejor en el ámbito de lo público. Esperemos que dentro de la renovación del pacto podamos avanzar también en esa línea, donde la violencia económica, la violencia vicaria, que es otra de las que tenemos en el foco y que también golpea claramente a estas mujeres, ocupen un espacio cada vez mayor, no solo en la mirada, sino también en las actuaciones que van definiendo las políticas públicas de este Gobierno. Y solamente deciros de nuevo, reiteraros las gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por estar cada día, por el trabajo que desarrolláis, por compartirlo, y no dejéis de compartirlo con este ministerio, porque tenéis aquí unas aliadas de la causa donde nos tenéis a vuestra entera disposición. No tengáis la menor duda de que vuestras conclusiones van a servir para esa revisión permanente de nuestra política pública, cuestión que hacemos cada día, revisarnos, y os animamos a continuar en ello. Insisto, enhorabuena por el informe. Ojalá no tuviéramos que debatirnos sobre estos datos en un mundo en paz, donde acoger en un país que está comprometido con los derechos humanos fuera un acto de normalidad y no una piedra con la que arrojarse las indecencias de algunos debates que prefiero no reproducir. Felicidades, y voy a quedarme a escucharos un rato, todo el que pueda, para poder también participar. Me voy a perder el resto de la jornada, pero os vamos a seguir atentamente, así que me voy a enterar de todo lo que vayáis debatiendo y concluyendo. Gracias.
Muchas gracias, Aina. La verdad es que creo que es un placer compartido por todas, ¿no? Escuchar quien al final toma decisiones en las políticas públicas, que haga esa escucha, ¿no? Y esa interiorización de lo que espero podamos compartir esta mañana. Ahora quiero dar la palabra a la presidenta de honor de Movimiento por la Paz, Paca Sauquillo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo, Aina, tienes una fuerza absoluta. O sea, tú decías que, en fin, que te lo vas a quedar, vas a intentar estar un rato, pero te veo que estás activa constantemente. Bueno, muchísimas gracias a la Secretaría de Estado, a Aina Calvo Sastre, y sobre todo también muchas gracias a todo su equipo porque nos ha facilitado el que podamos estar aquí presentando el informe. Agradecer también al Ministerio de Inclusión Social y Seguridad Social. Bueno, yo quiero agradecer a todo el equipo del MPDL, a Begoña y a todo el equipo y en general a toda la gente del MPDL que ha hecho posible que se realice y se presente en este acto el informe del MPDL. Efectivamente, el Movimiento por la Paz, MPDL, que ya somos muy viejos, yo por supuesto, pero la organización también, porque data de los años 80 y tantos, empezamos como una organización pacifista, eso que en este momento está muy complicado, pero luego efectivamente pensamos que teníamos que trabajar en cooperación al desarrollo. También tuvimos contacto con AINA, porque AINA estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Agencia Española de Cooperación, y la verdad es que nos ayudaste también en todo lo que el trabajo que hacíamos en la organización en cooperación al desarrollo. Y luego, posteriormente, pensamos que teníamos que trabajar, bueno, con la inmigración, porque era un tema importante que no se había dado en España, pero que empezaban a haber muchos emigrantes. Claro, en aquel momento lo que venían eran hombres, pero luego nos dimos cuenta que no, que había un problema también de que venían muchas mujeres emigrantes y montamos un piso de mujeres emigrantes que yo creo que fue el primero que se montó, por lo menos en esta comunidad de Madrid, porque efectivamente eran las personas inmigrantes que no tenían papeles, bueno, irregulares diríamos, eso que se llama irregular, ¿no? Y entonces fue un piso que fue interesante y luego posteriormente nos empezamos a dar cuenta de los problemas reales que tenían las mujeres migrantes. Y las mujeres inmigrantes tienen una situación de violencia muy diferente quizá, aunque la violencia es para todos igual, pero en el caso de las emigrantes pues se encuentran en una situación de falta de apoyo, porque no conocen, no tienen familia aquí, nada más que al violador en muchas ocasiones, el peligro a veces de denunciarle, porque si le denuncian pues les pueden expulsar a él, pero a ella también la pueden expulsar, bueno, y la falta de apoyo. Y yo creo que en ese sentido el equipo del MPDL que trabajaba con la inmigración y que trabajaba también con asilo, que veo que aquí también hay una persona que está llevando todo el tema de asilo del MPDL y que, bueno, pues muchas huían también de la situación que habían vivido allí, pero también venían aquí y se encontraban en una situación muy difícil. Entonces yo creo que el informe es muy oportuno porque pone en el papel, diríamos, la realidad de estas mujeres, que es una realidad que ya lo ha explicado muy bien Aina, es una situación estructural, pero efectivamente de falta de apoyo, incluso la situación psicológica que tienen a veces es diferente, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas aquí un hermano o una hermana o una amiga, ellas en muchas ocasiones no tienen a nadie, ¿no? Entonces se encuentran en una situación psicológica muchísimo peor que lo que podamos ser las personas que vivimos aquí, con toda la violencia, con todo lo que supone la violencia. Y por otro lado, les falta también red de apoyo. Y en ese sentido yo creo que nosotras, el MPDL y las que habéis hecho el informe, pues nos sentimos muy apoyados también por este ministerio y en concreto desde que tú estás como Secretaria de Estado de Igualdad aquí, porque efectivamente creemos que las organizaciones no gubernamentales tenemos que colaborar, pero necesitamos del apoyo público, porque en el fondo solos no podemos hacer nada. Y en ese sentido nos sentimos contentos, no solamente de presentar el informe, sino de saber que tenemos vuestro apoyo para poder seguir trabajando con la migración. Estamos viviendo unos momentos muy complicados. No solamente la violencia de género se produce en España, en Europa y en todos sitios, desgraciadamente para las mujeres. En los 11 países que nosotros trabajamos, y por eso el MPDL
yo creo que la suerte que tiene es que trabaja también en cooperación. Conocemos las realidades culturales de estos 11 países en los que estamos trabajando y cómo efectivamente muchas de ellas vienen con una cultura muy diferente. Ha explicado algunos casos Aina y en el informe yo creo que se demuestra la situación, cómo ellas viven y cómo han vivido en sus países y cómo lo viven aquí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todo el apoyo que podamos hacer desde las organizaciones no gubernamentales, en las que trabajamos con las mujeres y las que trabajamos contra la violencia de género es muy importante, pero necesitamos vuestro apoyo, Aina, y ya sabemos que lo tenemos, pero en ese sentido yo creo que este es un primer informe, pero tenemos que dedicarnos con mayor fuerza a ello. Yo quiero decirlo porque efectivamente la DANA no solamente ha afectado a Valencia y a las personas valencianas, sino que están en una situación todavía mucho más difícil los emigrantes que están allí. El coordinador de la organización está allí, porque nosotros tenemos sede también en Valencia y estamos contactando con los ayuntamientos y se ha ido allí precisamente con la sede nuestra, pues para ver qué situación tienen. La sede fundamentalmente lo que trabaja es con la migración allí en Valencia, entonces ha ido allí también a contactar para ver la situación que tenemos con los emigrantes que teníamos allí y con las mujeres emigrantes, que cada vez son más, o sea, cada vez vienen más mujeres sin papeles, diríamos, en condiciones increíbles, y bueno, pues ha ido allí a verlo. Bueno, yo la verdad es que creo que la DANA afecta mucho más todavía a estas personas emigrantes y en ese sentido pues tenemos que estar alertas a ver cuáles han sido sus realidades concretas, que a veces como no tienen papeles y parece que son invisibles, y no son invisibles, son personas. Y en ese sentido yo creo que tenemos que estar mucho más pendientes y nosotros como organización yo creo que lo estamos. Y por último quería deciros, porque a mí me preocupa el camino que está llevando la Unión Europea en el tema de la inmigración y por lo tanto que para mí, cuando yo estuve en el Parlamento Europeo, pues empezamos a hacer leyes de asilo, el acogimiento familiar, que me acuerdo que lo planteó una compañera fallecida, como era Carmen Cerdeira, que efectivamente avanzábamos en el tema de la inmigración. Hoy Europa está en una situación muy complicada, como sabéis. Desgraciadamente, no solamente está muy complicada, sino que a lo mejor el Grupo Popular se carga la comisión por querer cargarse a una compañera como es Teresa Rivera, que, por cierto, fue miembro de nuestra organización del MPDL y la preocupaba como joven en el momento que estuvo, no solamente el tema ecológico, sino también el tema de la inmigración y el tema de las mujeres. Bueno, pues yo creo que va a ser una referencia, yo pensaba que Teresa Rivera iba a ser una referencia y lo va a ser desde el punto de vista de ideas progresistas y de ideas para trabajar por las mujeres y trabajar en todos los avances de la Europa. Sin embargo, parece ser que se la quieren cargar precisamente por eso, porque no quieren que haya una mujer que sea potente en una comisión que va a ser complicada, ¿no? Bueno, esperemos que no sea así y esperemos que podamos tenerla también como referencia ella en Bruselas, en la comisión, para aunque su cometido y su capacidad es la de competencia, pero va a abarcar un poco si ella está, y yo creo que debemos de intentar desde aquí decir que queremos que esté y que no la pongan más trabas los conservadores para que no esté, pues efectivamente será una referencia también para que nos apoye en estas políticas difíciles que tenemos las mujeres españolas y sobre todo tienen las mujeres emigrantes. Muchas gracias por el informe, espero que sea un éxito, pero que ese éxito no se quede únicamente en un papel, sino que seamos capaces de poner en práctica las deficiencias que el informe demuestra para las mujeres migrantes. Muchísimas gracias más, Aina, y contamos siempre con tu apoyo. Muchas gracias, Paca. Como nos han puesto en situación, tanto Aina como Paca, yo creo que vamos a empezar ya y para ello sí que quiero daros algunas indicaciones prácticas, sobre todo en relación a las preguntas que durante cada ponencia vais a poder hacer. Os han dado unas tarjetitas que si queréis hacer una pregunta podéis anotarla, la levantáis durante la ponencia y mis compañeras la recogerán. El informe completo lo tenéis en los códigos QR que veis por ahí pegados y también lo tendremos en redes sociales, ¿verdad?, y en nuestra página web. Y al final este proyecto, digamos la cuna del informe, lo que nos permitió a nosotras es detectar esas necesidades de apoyo y de acompañamiento a las mujeres y a raíz de ahí hemos hecho talleres, materiales y grupos de mujeres para intentar
no solamente que este informe llegue con sus demandas al Ministerio de Igualdad, a los distintos ministerios y administraciones, sino también para mejorar nuestro acompañamiento. Al final sí que pretendemos que sea una herramienta para las profesionales y los profesionales que estáis aquí, que os veo a muchas conocidas de otras entidades que sé que trabajáis también con mujeres migradas, también alumnado de institutos que al final vais a ser el futuro, ¿no?, de ese acompañamiento a mujeres en general y en particular a mujeres migradas, y que os sirva a vosotras y a vosotros también como herramientas de mejora, ¿vale? Porque yo creo que el orgullo principal de este informe es que han sido estas mujeres con las que hemos trabajado desde abajo, desde los grupos de mujeres, las entrevistas individuales, como ahora os contará mi compañera Javiera, y han sido ellas las que nos han dicho qué necesitan y cómo sienten y perciben esas violencias. Sin más, voy a dar paso a la primera mesa, que está integrada por mi compañera Sara Fuentes, que es técnica laboral y promotora de igualdad, y a Javiera Valdebenito, que es compañera nuestra también. Ellas dos han hecho la gran labor de realizar el informe y de analizar todos los datos que hemos obtenido. Cuando queráis. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todas por asistir hoy a la presentación del informe de Migradas, Mujeres Migrantes ante la Violencia de Género. Este informe quería destacar que ha sido posible gracias a la participación voluntaria y desinteresada de las mujeres que han querido prestar sus testimonios, sus experiencias y contarnos en el fondo sus vidas para que la tengamos presente y nos sirva también a nosotras como profesionales, a las administraciones, para poder llegar a ellas y, sobre todo, aplicar todas esas políticas. Así que, en definitiva, muchísimas gracias a todas ellas, principalmente. Hoy me acompaña Javiera Fernanda Valdebenito Zárate. Javiera ha formado parte de todo el proceso, tanto en la elaboración y en la realización de encuestas, como en el análisis y la elaboración de este informe. Ella es socióloga formada en la Universidad de Chile y especializada en estudios de género en la Universidad Complutense de Madrid. Y es de nacionalidad chilena, reside desde hace un año aquí en Madrid y cuenta con experiencia en proyectos sociales y en investigación sobre violencia de género, violencia obstétrica y políticas públicas de género en Chile. No quiero quitarle más tiempo porque creo que todo lo que nos va a contar hoy es muy importante, así que doy paso a su palabra. Hola, buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Agradezco también, antes de iniciar, contar con el equipo del MPDL que me apoyó para la realización de este informe y además fueron muy generosas en compartir la experiencia porque, como mencionaron, yo llevo un año de residencia en España, por lo tanto fueron muy generosas de compartir toda su experiencia en la intervención y acompañamiento para poder construir la herramienta que dieran soporte a este estudio y que obviamente tuvieran una perspectiva pertinente. En este sentido, quisiera un poco enmarcar que para mí es súper importante que el conocimiento se construya colectivamente y que por lo tanto este estudio se considere desde ese lugar, desde la experiencia que todas y todos ustedes están construyendo en el acompañamiento y en la intervención con mujeres, y que además los resultados, que si bien es un estudio cuantitativo, se pongan en perspectiva desde el lugar de las experiencias que tienen las mujeres migradas, de cómo ellas en el fondo encarnan las diferentes violencias y sobre todo entender que los resultados tienen que considerarse desde una perspectiva necesariamente interseccional. Bueno, para iniciar entonces vamos a revisar cuál es el contexto del que surge este estudio, los principales conceptos que se utilizaron para poder construir los instrumentos y también para poder dar el análisis y el sentido de los resultados que obtuvimos, la metodología, los resultados obtenidos y las conclusiones un poco para poder generar ciertas recomendaciones generales en relación a lo que este estudio está remarcando. Bueno, en términos generales, entonces, este contexto, como bien ya lo decían las otras compañeras, surge
Pues porque se ven dos situaciones un poco en el contexto español. Primero, que existe una sobrerepresentación de las mujeres migradas en las tasas de violencia de género, que se puede identificar al comparar, por ejemplo, el porcentaje de mujeres extranjeras que habitan en España, el cual corresponde al 11%, frente a el 45% de extranjeras que son víctimas mortales de violencia de género, de acuerdo a los datos del INE del 2022. O sea, si comparamos estos dos números, evidentemente se observa que existe una sobrerepresentación de las mujeres extranjeras en la violencia de género, lo cual es súper importante porque desde ahí también surge la necesidad de visibilizar la magnitud de la violencia de género. Y por otra parte, también lo que se ha venido estudiando durante los últimos años es que existe una feminización de la migración a nivel internacional, considerando que el 48% de migrantes internacionales corresponde a mujeres, de acuerdo a datos del año 2022. Es por eso que, como ya mencionaron anteriormente, este informe se enmarca en el propósito de mejorar las estrategias de intervención y acompañamiento de diferentes recursos sociales, un poco para dar perspectiva y validar también lo que ya se conoce en el fondo, que son las condiciones de vulnerabilidad y marginalización constante y permanente que sufren las mujeres migradas. Entonces, como conceptos principales, primero obviamente se consideraron los marcos normativos más fundamentales respecto a la violencia de género en España. Para ello, la Ley Orgánica 1/2024 sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género en España y la Ley Orgánica 10/2022 sobre las garantías integrales de la libertad sexual. Esta evidentemente sí o sí se tienen que considerar en perspectiva en base a la Ley Orgánica 4/2020 sobre los derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social, dado que esta entrega los lineamientos para las diferentes alternativas de intervención en referencia a las diversas situaciones migratorias que enfrentan las mujeres migradas. Y todo esto se enmarca en base al Convenio de Estambul, en cual entró en vigencia en el año 2024 dentro de la Unión Europea, un convenio que es fundamental y de hecho reconocido internacionalmente por el reconocimiento de diferentes violencias de género. Lo importante de todos estos marcos normativos es que, en primer lugar, consideran la violencia de género como un problema estructural e histórico que se reproduce en base a las relaciones de poder de los hombres por sobre las mujeres. Y creo que esto es súper importante porque muchas veces el concepto de violencia de género causa ciertos problemas, se malentiende, pero hay que reconocer que ya existe todo un trabajo normativo que lo ubica en crítica a las relaciones de poder y que estas relaciones de poder no emergen en la modernidad, sino que son relaciones históricas que vienen sufriendo a las mujeres. Ahora, en términos teóricos, los principales conceptos que se consideraron están integrados por 4 temas principalmente, pero 2 de ellos son nucleares y son necesarios articular en base a otros 2 conceptos. Los 2 primeros tienen que ver con el patriarcado. Nosotras nos ubicamos comprendiendo que el patriarcado es un sistema sociopolítico que se reproduce en base a la hegemonía masculina, es decir, la subordinación de los hombres por sobre las mujeres, que es histórico, que es estructural y que organiza 3 aspectos principalmente de la vida: la organización de la ciudadanía, la organización de la intimidad y la organización del trabajo. Ahora bien, dentro de este marco patriarcal o de los aspectos patriarcales que integran cada sociedad, la violencia de género tiene 2 funciones. Primero, ser un mecanismo de reproducción del patriarcado, o sea, es decir, del poder masculino por sobre el femenino. En tanto, es una forma de demostrar el poder y adaptarse también y articularse con los otros sistemas de poder que existen. Y también la violencia de género es una expresión de la persistencia y la existencia de ese poder. En términos simbólicos, la violencia de género demuestra concretamente cómo se está organizando las sociedades. Por lo tanto, es súper importante entender, como decía anteriormente, desde este marco crítico y político, la violencia de género.
Ahora, dentro de las violencias de género que nosotras consideramos en el estudio, y de las que constituyen los tipos de expresiones que constituyen las violencias de género, está el feminicidio, la violencia estructural simbólica, psicológica, física, sexual, tratas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonio infantil, violencia digital o en línea. Y nosotras quisimos ubicar estos diferentes tipos de violencia en el contexto de ocurrencia, ya sea de pareja o expareja, ámbito institucional, contexto laboral, espacio público familiar y espacio digital. Por otra parte, otro núcleo importante de nuestro marco teórico es la migración. Y acá identificamos las 3 etapas principales de la migración, pero teniendo en perspectiva que existen diferentes factores determinantes o condicionantes sociales que en el fondo constituyen y le dan sentido a estas etapas migratorias para las mujeres. La primera es la situación previa de violencia, la cual está compuesta por factores macrosociales que tienen que ver quizás con la situación de sus países de origen en términos económicos, políticos, capacidad del Estado, etcétera. Términos microsociales también que están más relacionados con las características directas de las mujeres migradas, así como sus situaciones de vida. Luego está la etapa de tránsito, en donde nos quisimos considerar principalmente enfocarnos en cómo son las condiciones de tránsito de las mujeres migradas y las violencias que enfrentan dentro de este contexto, y la experiencia en el país de destino, que tiene que ver con los procesos de adaptación e integración social que también están afectados nuevamente por estos factores micro y macrosociales. Ahora bien, estos 2 núcleos se articulan en base al concepto de interseccionalidad. Acá es súper importante considerar que la interseccionalidad es la articulación de diferentes sistemas de poder, discriminaciones, posiciones de vulnerabilidad social y marginalización que son particulares y que no son una sumativa de violencias que le pasan a una mujer, sino que incluso estos sistemas se van articulando, se encarnan y se potencian las diferentes posiciones de marginalidad y vulnerabilidad. Por lo tanto, la interseccional es necesariamente la base sobre la cual políticamente nosotras nos situamos para poder entender entonces el sentido de esta experiencia, particularizarlas y poder abordarlas desde una manera crítica. Y también está el concepto de migrada, un poco para poder contrarrestar esta idea que supone que muchas mujeres migradas que están en una situación de vulnerabilidad no tienen capacidad de agencia. Contrariamente, queremos también destacar que las mujeres migradas son sobrevivientes de violencia y que tienen capacidad para construir sus propios proyectos de vida y enfrentarse a las situaciones de violencia. Ahora bien, no por esto se debe despolitizar los contextos de los cuales éstas emergen y las relaciones de poder que confluyen para que también se constituya un hombre como agresor y una mujer como víctima de violencia. Por lo tanto, ya con toda esta introducción y un poco lo que venían comentando las compañeras, los objetivos principales del estudio fueron identificar los tipos de violencia de género que tienen mayor incidencia entre las mujeres migradas, conocer las violencias de género no identificadas por las mujeres migradas, todo esto con perspectiva de poder mejorar las estrategias de intervención, repensarlas o validar lo que ya se viene realizando. Otro objetivo es reconocer y analizar los factores que pueden facilitar la violencia de género desde la perspectiva de las mujeres migradas y también determinar los requerimientos de información según sus experiencias, necesidades, considerando por sobre todo las dificultades que tienen, y también finalmente identificar buenas prácticas en el trabajo con mujeres migradas, poniendo el foco en las metodologías y en los canales de comunicación para generar este trabajo. Bueno, la metodología, como ya adelanté un poquito, se trata de un estudio cuantitativo descriptivo, el cual se realizó en base a Para ello se construyeron 3 instrumentos que en el fondo dan cuenta, intentan responder los objetivos que ya presenté de la investigación. Estos 3 instrumentos se decidieron estratégicamente para poder abordar y llegar a la mayor cantidad de mujeres posibles.
En este sentido, la muestra es un muestreo bola de nieve porque se decidió poder acceder a las mujeres que principalmente se acercan o son usuarias de recursos sociales. Entonces, esa es la característica principal también de la población para que se tenga en cuenta también dentro de los resultados. Y el muestreo total corresponde a 496 mujeres. Para las dimensiones de análisis, entonces, se tomaron las diferentes etapas de la migración, entendiendo que la migración constituye la construcción de un proyecto de vida. Se identificaron los tipos de violencia con más incidencia, también están en los gráficos los con menos incidencia, si les interesa revisarlos. Las violencias de género que no son identificadas, los factores facilitadores de la violencia, porque consideramos que es sumamente importante no solo abordar las violencias, sino también cuál es el tejido social que sostiene, permite la reproducción de estas violencias. También los requerimientos de información y las dificultades de acceso. Ahora, dentro de las dificultades que obtuvimos a lo largo de la construcción y aplicación de los instrumentos, primero el idioma, porque como voy a presentar un poquito más adelante, hay una gran proporción de mujeres que su lengua materna no es el español y este instrumento era bastante extenso, la verdad, fueron alrededor de 180 preguntas, entonces requería tiempo para ser aplicado. Bueno, la extensión del instrumento también es otro factor condicionante porque requiere también de personal disponible, ya que siempre hubo personal, o sea, se priorizó de que hubiera personal acompañando durante el proceso de aplicación del instrumento en caso de abrir cualquier herida sobre violencia. Siempre se priorizó eso realmente, que la mujer quisiera terminar o parar en cualquier momento, no había problema. También la comprensión de los diferentes tipos de violencia, como mencionaré adelante, hay ciertos conceptos que nos pudimos dar cuenta y evidenciar que aún requieren profundización, y también la comprensión del concepto de violencia de género, que lo voy a abordar ahora. Sobre los primeros resultados tenemos el perfil de la encuestada un poco para que se hagan una idea de cómo se constituían. Principalmente en términos de origen, la mayoría de las mujeres que respondieron a la encuesta vienen de Latinoamérica y en segunda proporción de África, específicamente Marruecos. De Latinoamérica, las principales nacionalidades fueron Colombia, Perú y Venezuela, lo cual también está muy en línea con los datos que se manejan en España sobre la caracterización de las mujeres migradas. Los idiomas, para el 67% de las mujeres migradas, el español es su lengua materna, y el 12,5% el árabe y el 4% tamasí, si es que lo pronuncio bien. La edad principal de las mujeres migradas estaba dentro del rango de 31 a 40 años y de 41 a 50 años. El sexo y género, mujeres cis, principalmente de género femenino, la orientación sexual, su mayoría heterosexual, y bueno, una parte menor, mujeres homosexuales. El estado civil, el 42% se encuentra soltero al momento de la encuesta y el 25% casada. El 74% de las mujeres declararon tener hijas e hijos, y el nivel de estudio, que creo que es un dato súper relevante porque existe un gran prejuicio de que las mujeres migradas no traen estudios. Los datos de la encuesta nos pueden comprobar lo contrario. El 28% tiene estudios secundarios, el 21% estudios universitarios, el 20% estudios técnicos y el 13% no tiene estudios o tiene escaso conocimiento para leer y escribir. La situación migratoria, que creo que es un factor determinante en las condiciones de acceso e integración social que van a tener las mujeres migradas en España, pudimos obtener, de acuerdo a los datos, que el 29% se encontraba en una situación irregular y el 71% en una situación regular. Ahora, sobre las causas de la migración, la principal causa para el 57% de las mujeres fue migrar para mejorar sus condiciones de vida, para el 22% por la situación de violencia en su país y el 14% protección ante las violencias de género. También quisimos exponer algunos relatos porque habían preguntas abiertas donde las mujeres podían expresar sus sentires y además diferentes experiencias. Un poco para darle el sentido y poder encarnar a través de una historia, que no es solo estadística, que detrás de cada mujer que respondió esto hay una experiencia de vida. Respecto a la situación de violencia en su país, una mujer,
mencionó, fue el momento en que hubo un paro nacional en Colombia, pero fue muy violento porque hubo muchos muertos y amenazas a los civiles. Otra mujer comenta, ser homosexual en mi país no está normalizado o muy bien visto. Lastimosamente hay mucha violencia social respecto a este tema, que a veces obliga a vivir en secreto tu homosexualidad para no ser juzgada. Dentro de los recursos para migrar, creo que estos datos son muy ilustrativos de las condiciones de vulnerabilidad y precarización a las cuales se enfrentan las mujeres migradas, que son condiciones iniciales. Esto nos dicen estos datos, que las condiciones iniciales de migración son vulnerables. El 43% de las mujeres migró sola, el 17% migró sin redes, el 23% migró sin recursos económicos y el 33% migró con préstamos. Esto quiere decir que 1 de cada 3 mujeres que respondieron esta encuesta realizaron sus procesos de migración bajo endeudamiento. Frente a los apoyos sociales, los principales apoyos sociales que tenían las mujeres migradas se concentraron en las familias, amistades y parejas, y la principal fuente de recursos económicos fueron ahorros propios y familiares. Ahora, durante el periodo de tránsito, es súper importante para nosotras poder visibilizar la violencia institucional que sufren las mujeres migrantes por ser mujer y por ser racializada. Entonces, para esto quisimos destacar una de las respuestas abiertas que quisieron compartir una de ellas. Los policías en el aeropuerto ya me decían cosas como, ¿te gustaría que te llevemos a tu casa? Y al decir que no, me llamaron, vienes de tu país y te haces la buena aquí, si ya sabemos qué clase de mujeres son. En base a este relato, entonces, para nosotras es súper importante reflexionar cómo las fronteras actúan como espacios de diferenciación social. Ya no son solo espacios de divisiones territoriales o administrativas políticas. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ámbitos de características discriminatorias como el origen étnico o el color de piel son factores determinantes en la experiencia de opresión que van a sufrir esas mujeres luego en los territorios de destino. Por lo tanto, considerando esto, la violencia de género desde la perspectiva interseccional debe ser considerada como un continuum de violencia, no como una experiencia particular, sino que como una experiencia que va potenciándose y que incluso se va enquistando en las trayectorias de vida de las mujeres migradas. Ahora bien, la situación de llegada nos permite dar cuenta que la vulnerabilidad continúa reproduciéndose. El 53% de las mujeres migradas no contaba con recursos económicos para sostenerse durante los 6 primeros meses acá en España. También el 73% mencionó tener desconocimiento sobre cómo acceder a los servicios sanitarios cuando llegó, el mismo porcentaje de desconocimiento sobre cómo buscar trabajo, el 70% sobre cómo regularizarse y el 65% cómo buscar vivienda. Frente a todas estas características, entonces quisimos consultarles si la información que tenían de España correspondía con la experiencia vivida y el 72% dio cuenta de que no. Ahora, para poner también en perspectiva entonces la situación de llegada, que obviamente es una situación de vulnerabilidad, quisimos ver si entonces estas condiciones se transformaban a lo largo de su experiencia y por ello les consultamos cuál era su situación actual. Acá los datos también son reveladores porque el 31% de las mujeres mencionó no contar con redes de apoyo actualmente, el 53% no está bien emocionalmente, el 48% ha sido discriminada por su origen, el 67% ha sido discriminada por ser mujer, el 82% cuenta con recursos insuficientes para tener una vida digna, el 60% no es económicamente independiente, el 42% no cuenta con una vivienda estable y el 82% ha recurrido a servicios para solicitar información. Entonces, en este sentido, destacar la vulnerabilidad es un lugar constante para las mujeres migradas. Durante todas las etapas de la migración e incluso durante la construcción de sus proyectos de vida acá en España, lo cual se puede corroborar con los datos y creo que esto es súper importante para tener en cuenta porque muchas veces se asocia que la migración del sur global al norte global
mejora las condiciones de vida o existen prejuicios sociales, pero es importante considerar que finalmente la discriminación y la marginalidad son estructurales, así como la violencia, y que si bien van mutando, van cambiando su contenido, se mantienen estables durante estas etapas de migración. Sobre la violencia de género, en términos generales, les consultamos a las mujeres si habían sufrido alguna situación de violencia de género a lo largo de su vida. El 73% mencionó que sí, y de este porcentaje el 46% ha denunciado esa situación. Con este dato, entonces, quisimos conocer cuáles son las razones para denunciar y para no denunciar. Acá quiero hacer una aclaración que también está en el informe. Nuestro interés no es asociar el porcentaje de mujeres que ha denunciado y que no ha denunciado con las razones, porque entendemos que la violencia de género no la sufrimos una vez en la vida, la sufrimos muchas veces y hay condiciones y contextos sociales que sí te permiten denunciar, pero hay otros contextos en los cuales no se denuncia la violencia de género. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos datos, estos resultados desde ese lugar. Las razones para denunciar, entonces, la principal es porque no soportaba más la situación, porque tenía miedo a que atentara contra mi vida, por mis hijos y por otras razones. Las razones para no denunciar principalmente es pensar que iba a cambiar, por miedo a que me hiciera daño a mis hijos y a mis familiares, por vergüenza y no tenía recursos donde ir. Acá quiero destacar dos temas. Primero, el tema de las hijas y los hijos, que funciona como un doble factor, ya sea para gatillar la denuncia de la violencia, pero también para inhibirla. ¿Por qué? Porque, como se demuestra en los datos, también está asociado de las capacidades que yo tengo para sobrellevar esa situación. O sea, si yo no tengo recursos donde ir, no tengo un espacio de seguridad, es difícil que me exponga a nuevas situaciones de violencia. Por lo tanto, creo que también estos datos son un reflejo para poder continuar abordando el trabajo y profundizando en los espacios de seguridad, no solo en casas donde puedan acceder las mujeres en caso de violencia, sino también espacios de seguridad en los mismos contextos que construimos cotidianamente. Ahora, en el ámbito de la pareja o expareja, consideramos diferentes acciones que constituyen violencia de género o situaciones que en su conjunto constituyen violencia de género, para preguntarle a las mujeres si le ha pasado o no, entonces, y conocer la incidencia, pero también conocer si perciben estas situaciones como violencia o no. Entonces, en términos de incidencia, el 61% de las mujeres migradas ha estado con una pareja celosa. Al 59% le han hecho comentarios sus parejas o exparejas para hacerlas sentir inferior, malas o culpables. Al 53% la han ignorado o dejado de hablar por horas y o días por enfado. El 51% ha sentido nervio, ansiedad o miedo por no saber cómo reaccionará la pareja o expareja en determinadas situaciones. Las conductas que son menos percibidas como violencia son que tu pareja considere que es tu deber encargarte de la casa y el cuidado de los hijos y las hijas. Acá queremos también puntualizar que es súper importante no entender estos resultados como responsabilidad de las mujeres de identificar la violencia o no, porque la violencia se construye socialmente. Entonces, si se está normalizando que la organización de los cuidados recae principalmente esas cargas en las mujeres, es un tema social y no de responsabilidad de esas mismas mujeres. Otra de las violencias menos identificadas es que no te hable o ignore durante horas y o días porque está enfadado, que fue una de las violencias que tenía mayor incidencia. Respecto al contexto laboral, el 30% de las mujeres le ha pasado que sus compañeros reciban mayor salario realizando el mismo trabajo. Al 29% de las mujeres migradas le han asignado tareas de limpieza, mientras que a sus compañeros hombres no. El 27% ha recibido comentarios y opiniones sobre su origen, clase social, sexuales o vida privada por miedo a ser despedida. Y el 21% ha recibido comentarios sexuales por parte de jefes o compañeros, es decir, entre el 27 y el 21% ha sufrido acoso sexual en sus trabajos. Las conductas menos percibidas como violencia en este sentido son que te asignen tareas relacionadas con la limpieza y a tus compañeros hombres no, una de las que tiene mayor incidencia nuevamente, que tus compañeros varones ganen más dinero que tú realizando el mismo trabajo.
estos dos datos entonces dan cuenta de la normalización de la desigualdad que existe en los contextos laborales. Ahora en el contexto institucional, al 29% le ha pasado que un funcionario le diga piropos o le haga comentarios sobre su apariencia física y al 24% ha tenido que contar su situación de violencia varias veces para poder acceder a recursos sociales y a servicios. En este sentido, el 24% en síntesis ha experimentado situaciones de revictimización. Las violencias menos percibidas como tal es que tengan que contar tu situación de violencia en varias ocasiones para poder acceder a los servicios. Nuevamente, este problema de percepción tiene que ver con la normalidad de la revictimización en las instituciones o tiene que ver con un problema de percepción de las mujeres. En el ámbito digital, las violencias con mayor incidencia son que el 45% le ha pasado que un hombre insista por redes sociales en quedar cuando la mujer le ha dicho que no, y el 38% que le han enviado diferentes hombres fotos de sus genitales a través de las redes sociales sin que ellas lo desean. A su vez, estas dos situaciones son las violencias que menos se han percibido como tal. Luego, en el espacio público, el 69% ha recibido piropo en la calle por parte de un desconocido. Al 38% se le ha acercado a un hombre invasivamente o le han tocado pechos, genitales o glúteos en el transporte público. El 36% ha recibido una invitación a cenar o tomar algo por parte de un hombre que asumen que tendrán relaciones sexuales. La violencia que menos se percibe como tal, y acá es súper interesante los datos porque solo el 49% percibe los piropos como violencia, el 23% no percibe los piropos como violencia y el 28% no sabe si son violencia. Creo que es súper importante reflexionar en torno a esto y de la necesidad de seguir construyendo y situando los piropos como una forma de acoso sexual en el espacio público y de construir esta idea que está más asociada quizás como a al romanticismo de recibir un comentario sobre tu cuerpo o sexualidad en la calle. Sobre el contexto familiar, las violencias con más incidencia son que el 44% le ha pasado que son las únicas a asumir el cuidado de sus hijas o hijos y familiares y o tareas del hogar, los cuales la ha limitado a desarrollarse en otras áreas de su vida. Y al 38% le ha pasado que hijas o hijos vean cómo el padre o pareja de la madre ejerce maltratos. Las conductas menos percibidas como tal son que las familias sientan culpa, rabia, enojo, frustración por tener una hija trans, lesbiana o no binaria. En este caso queríamos destacar este ámbito porque también fue uno, en la aplicación de la encuesta nos pudimos dar cuenta de que conceptos como una mujer trans, lesbiana o no binaria todavía son difíciles de comprender, por lo tanto se requiere seguir generando educación social frente a esto. Sobre los factores facilitadores de la violencia, acá abordamos preguntas que estaban compuestas por frases para poder entender si las mujeres estaban o no de acuerdo o percibían que estas situaciones. Entonces, respecto a los estereotipos femeninos, el 51% de las mujeres estuvo de acuerdo con que las relaciones sexuales son ellas las responsables de decir no si no lo desean. Esta pregunta creo que es importante poder darle una vuelta crítica, en tanto nuestro objetivo no es criticar el consentimiento como una herramienta jurídica para poder denunciar abusos sexuales, sino más bien la impunidad social que existe en el consentimiento, que muchas veces la responsabilidad solo se asocia a las mujeres en decir no o sí, pero no se cuestiona el lugar de los hombres en esas relaciones sexuales, en las prácticas que tienen y en la posición de privilegio que están muchas veces en los encuentros sexoafectivos. Por lo tanto, la idea de este dato es poder posicionar aquello. Los estereotipos masculinos, las mujeres están de acuerdo con que el 41% de los hombres que agreden tienen una enfermedad mental o un trastorno mental. En este sentido también es súper importante tomarle el peso a estos mitos que existen. ¿Por qué? Porque en primer lugar,
si empezamos a asumir que los hombres que agreden tienen un trastorno mental o una enfermedad, estamos primero invalidando la experiencia sufrida por las mujeres. Y en segundo lugar, porque estamos despolitizando entonces que la violencia sexual se enmarca dentro del patriarcado y de la violencia de género. Por lo tanto, es súper importante desmontar estos mitos. Sobre los roles de género, el 33% de los hombres deben encargarse de llevar el dinero al hogar y proteger a la familia. Sobre los mitos de la violencia de género, el 64% de las mujeres estuvo de acuerdo con que las mujeres también ejercen violencia de género contra los hombres. Por eso al principio hablábamos de las limitaciones sobre la comprensión de la violencia de género. Acá también quiero hacer un cuestionamiento social sobre incluso los movimientos negacionistas que existen hoy en día sobre las violencias de género, las relaciones de poder. Existe un discurso que está tomando bastante potencia de negacionismo frente a estas situaciones, entonces también enmarcar la necesidad de continuar acompañando a las mujeres, visibilizando la violencia de género desde el lugar que corresponde, que es de las relaciones de poder. Los prejuicios de la sociedad española contra las mujeres migradas, quisimos conocer un poco cuál era la percepción que tienen sobre la xenofobia que existe en España. El 40% de las mujeres percibe que la sociedad española cree que las mujeres extranjeras no tienen un buen nivel de educación, por eso deben dedicarse a trabajos de cuidado, lo cual ha sido desmontado con los datos presentados anteriormente, que el 21% de las mujeres tenían estudios universitarios, el 20% estudios secundarios. Los prejuicios sobre el otro prejuicio es que el 40% de las mujeres está de acuerdo con, percibe que la sociedad española cree que las mujeres extranjeras tienen hijos para acceder a la residencia. Finalmente, ya para finalizar un poquito, acercarnos al final, sobre las necesidades de información, quisimos un poco abordar, considerar la experiencia de las mujeres migradas en su integración social en España y todos los obstáculos que han sufrido, para poder preguntarles desde su perspectiva cuál era la información prioritaria que deben recibir otras mujeres migrantes y cuál es la información prioritaria que deben recibir otras mujeres migrantes que están sufriendo violencia de género. Y en relación a estas dos dimensiones, conocer cuáles son las dificultades. La información prioritaria para mujeres migrantes son los procesos de regularización, cómo acceder a trabajos, apoyo para situaciones de violencia de género y puntos de apoyo para mujeres migradas. Sobre las dificultades, el miedo a la expulsión por estar en una situación administrativa irregular, no contar con los recursos disponibles, no contar con recursos económicos y no comprender la información. Sobre la información prioritaria respecto a violencia de género para mujeres migradas, es conocer cómo denunciar y acceder a protección, qué derechos se pueden ejercer, los recursos de apoyo y los tipos de violencia contra mujeres. Las dificultades, no saber dónde acudir, ser discriminada por ser migrante por parte de profesionales, mala disposición de funcionarias y funcionarios para entregar información y no contar con intérpretes. Sobre las buenas prácticas, los medios preferidos para recibir información, bastante sencillos, el WhatsApp por ser un medio directo y a través del correo. Y la metodología que tiene mayor impacto en la sensibilización de derechos son los talleres grupales presenciales, lo cual es súper revelador porque muchas veces se piensa que por las condiciones de vida, trabajo, etcétera, obviamente es necesario levantar alternativas, pero aún así, considerando todas las condiciones de vulnerabilidad y la falta de redes de apoyo, el trabajo grupal presencial es muy importante. Sobre las conclusiones, la primera conclusión que creo que es súper importante de posicionar es que la desigualdad es estructural y se va perpetuando. Como ya mencioné, la desigualdad puede ir cambiando en su contenido, puede ir cambiando en su expresión, pero lamentablemente para las mujeres migradas es perpetua, porque las condiciones que ya vimos de marginalidad y vulnerabilidad no se transforman ni siquiera en su proceso de integración acá en España. Por lo tanto, esto es muy importante de considerar. Y la otra conclusión importante es que el continuum de la violencia es un problema político porque
porque está asociado a las diferentes expresiones patriarcales, independiente de los territorios en los cuales se confirme. Cada mujer tiene su experiencia, proviene de una cultura diferente, de algún origen, y creo que es necesario en ese sentido tomar esas experiencias, tomar su perspectiva política para dar cuenta de esto y poder ubicar políticamente las violencias que han sufrido, independiente de los territorios en los cuales lo haya sufrido, y también para ubicarla dentro de un problema público. ¿Por qué? Porque todavía existe una asociación muy grande entre la violencia en el ámbito privado, solo en el marco del contexto de las parejas o exparejas, y no tan solo es eso, también al considerar la violencia de género un problema público que es transnacional, que no tiene que ver solo con un Estado, se puede exigir el compromiso que tienen los Estados, que en este caso el Estado español se ha comprometido con acuerdos internacionales que son vinculantes en su quehacer para la erradicación de la violencia. Por lo tanto, eso da cuenta que sí es un problema político y los actores involucrados exceden entonces a la mujer agredida o a los agresores. Y finalmente, bueno, las recomendaciones que pudimos obtener de este estudio y otros datos que también son súper interesantes de conocer en el informe es, primero, que la sensibilización y la educación para la erradicación de los estereotipos de género y mitos de la violencia continúa siendo súper necesaria. Como ya mencioné, la impunidad es social y no solo involucra a las instituciones, también nos involucra a todas las personas como sociedad, incluso nuestro quehacer o la forma en que reproducimos las mismas situaciones de poder en las cuales nos encontramos. Por lo tanto, es súper importante trabajar para cuestionarnos eso. La educación en el consentimiento y la sexualidad para visibilizar el papel de los hombres, las prácticas y las relaciones de poder en las cuales se insertan estas prácticas. La visibilización de las violencias psicológicas, económicas y simbólicas en los diferentes contextos de ocurrencia, porque una de las conclusiones principales es que estos tipos de violencia son los menos percibidos por las mujeres, por lo tanto son uno de los ámbitos en donde se deben enfocar también los procesos de sensibilización, el fortalecimiento de las redes de apoyo, de acceso a la información y los recursos sociales, la capacitación interseccional para profesionales que acompañan a mujeres migradas para erradicar la violencia institucional y la implementación de la perspectiva interseccional a lo largo de todo el ciclo de políticas públicas. O sea, la perspectiva interseccional no solo debe estar en el diseño de políticas públicas, sino que también debe ser transversal a la implementación y sobre todo a la evaluación para poder dar cuenta entonces los fallos o los puntos grises bajo los cuales se están implementando los proyectos o las acciones del Estado. Eso, muchas gracias. Como mencioné al inicio, la idea de estos resultados es poder poner todo en perspectiva, poner en valor desde la experiencia de las mujeres migradas y sobre todo desde el quehacer que cotidianamente hacen todas y todos en el acompañamiento a mujeres migradas. Muchísimas gracias, Javiera. La verdad es que nos has dejado una fotografía bastante amplia sobre la situación que viven las mujeres migradas en el día a día y que sobre todo pues, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Queríamos contaros que todo este trabajo, tanto de las encuestas y también de los trabajos grupales que hacemos con las mujeres durante este proyecto, todas esas libretas, esas bolsitas con los mensajes han sido elaborados e impulsados por ellas, fueron sus ideas, porque para nosotras era importante que lo que ellas querían decir, pues lo oyésemos, ¿no? Y sobre todo, pues darle esa visibilidad. También, a partir de ese trabajo grupal, ha salido el vídeo que vamos a ver a continuación, que corresponde a toda la campaña de sensibilización en torno a lo de al informe de migradas. Así que doy paso. Cuando mi jefe me toca y me hace comentarios sexuales, es violencia. Cuando en el trabajo me sexualizan, es violencia. Cuando un hombre me ofrece el dinero por la calle,
a cambio de sexo, o llego a casa con miedo por haber sido perseguida y observada en el camino, es violencia. Cuando mi expareja me amenaza con quitarme a mis hijos y me dice que se los va a llevar lejos, es violencia. Cuando me dice que no puedo denunciarle por sus agresiones, porque no tengo papeles, es violencia. Y cuando voy a denunciar, las administraciones no me informan de mis derechos y ponen en duda mi relato. Es violencia. Violencia por ser mujeres. Violencia por ser migradas. Misma indiferencia. Mayor discriminación. En el vídeo podéis escuchar las voces de las mujeres que vienen normalmente a nuestros programas y queríamos pues darle esa voz. No sé, tenemos poquito tiempo, no sé si hay alguna pregunta dentro del público. Sí. ¿En el papelito lo tenéis? Bueno, preguntan si la base de datos será pública para su análisis y por otra, si fue posible observar diferencias por comunidad autónoma. Esa respuesta, no sé si la pueden responder mis compañeras, el tema de si la base puede ser pública. En principio, lo que se va a publicar es el informe, que ya lo tenéis en redes sociales y ahí vienen todos los datos. Como era un análisis global, no hicimos la separación o distinción entre comunidades autónomas, pero no sé si Sobre eso podría salir algún dato aparte. Sobre eso me gustaría agregar, o sea que es una muy buena pregunta porque además se podrían desagregar los datos también por país de origen, pero fue una decisión metodológica no hacerlo, entendiendo que primero es un estudio exploratorio que era para entender las violencias en el contexto general de las mujeres migradas, lo cual no quiere decir que es súper interesante y totalmente necesario profundizar, pero también esto generaba que la muestra se dividiera en submuestras muy pequeñitas, entonces también podía ser sesgado hacer esa división. Por eso se decidió que la muestra estuviera compuesta principalmente por las 496 mujeres que contestaron y no esa desagregación. Y luego de ese, ¿podrías profundizar un poco más entre migrada y migrante? Sí, creo que, bueno, como mencioné, el concepto de migrada un poco viene a posicionar la agencia que tienen las mujeres migradas, o sea, es decir, la capacidad para poder generar sobrevivencia, enfrentarse y a la vez estrategias para poder desarrollar sus proyectos de vida en relación a toda esta construcción que se hizo, que demuestra que están sujetas a muchas vulnerabilidades y discriminaciones sociales. Por lo tanto, es un concepto que intenta politizar en el fondo el lugar o el sujeto de ser migrante, de ser mujer migrante. Muchas veces la mujer migrante surge de concepciones que más tienen que ver con la movilización internacional o, bueno, dentro de países también, de las mujeres, pero nuestra idea en este sentido, como ya mencioné, fue un poco ubicarlas en estos lugares más críticos y de cuestionamiento sobre cuál es el rol social de la sociedad o de las instituciones en las y condicionantes a los cuales se enfrentan. Vale, es que me están pasando más preguntas, pero es que vamos pilladísimas de tiempo, así que perdonad
porque no nos da tiempo a abordarlas, pero muchas gracias por hacerlas. También nosotros, el concepto de migradas también corresponde un poco a que siempre tenemos la idea de que las mujeres migrantes están en constante movimiento, pero muchas de ellas inician ese proyecto de vida y se asientan en España, construyen su vida en España, participan socialmente, políticamente, económicamente, ¿no? Entonces ya han migrado y se han asentado aquí. Entonces también un poco entenderlo desde ese punto, ¿no? Para finalizar esta primera parte, quería compartiros una frase que está recogida en el informe y pertenece a Bell Hooks en su obra Respondona, y dice lo siguiente: Lorde declara, y cuando hablamos tenemos miedo de que nuestras palabras no se escuchen ni sean bienvenidas, pero cuando estamos calladas seguimos teniendo miedo, así que es mejor hablar. Retar a las mujeres a que hablemos, a que expliquemos nuestras historias, ha sido uno de los aspectos transformadores clave del movimiento feminista. Así que con esta frase os invito siempre a las mujeres a hablar y seguir construyendo ese pensamiento feminista para construir un mundo mucho mejor para todas y también para todos, ¿no? Ahora os invitamos a hacer un pequeño descanso. Tenemos aquí afuera un desayuno y luego retomamos a las 11:45, ¿no? Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todas.